Buenos días, sean todos bendecidos por el amor de Dios derramado a cada uno de ustedes, por ese amor por el cual usted ha sido perdonado del pecado, restaurado y sanado. Les saluda Jenny hoy 27 de octubre con una palabra para el Espíritu que dice: Dios te libera del pecado. La palabra que nos respalda, Romanos 3, 22, 24. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Qué poderosa palabra. ¿Y qué significa entonces ser libres en Cristo? Ser libre en Cristo significa que Jesús es el Señor de mi vida y que gracias a su obra en mí, el pecado no controla mis acciones. Esa es la realidad de los que somos hijos de Dios. Entonces miren algo, desde el momento en que nosotros le permitimos a Jesús que se entrone en nuestro corazón, que nos llene de su presencia, que nos transforme, Él nos da las fuerzas para poder obedecerle, para soltarle el mundo. Con su ayuda decimos no al pecado y sí a la voluntad de Dios. Dejamos de ser esclavos del pecado y pasamos a vivir una vida plena que Dios anhela para nosotros. Esa es la maravillosa libertad que tenemos en Él. Cuando alguno de ustedes ha tenido una experiencia genuina con Jesús, ¿qué es lo que surge en nosotros? De verdad que es algo tan indescriptible, es enamorarnos de su presencia, de su palabra, es anhelar obedecerle, es comportarnos siéndole fiel. Por eso ese toque salvador de Jesús no nos deja igual, nos transforma, nacemos nuevamente. Nace ese deseo de sumergirnos en su palabra y de orar. Le permitimos hablar sobre su voluntad para nuestras vidas y mostramos lo que desea hacer en nosotras. Entonces, miren que en medio de toda esa búsqueda es donde se revela más de la verdad de Dios, de Jesús, a nuestros corazones. ¿Por qué? Porque nos muestra quiénes somos en Él y quiénes somos sus hijos amados, redimidos para su gloria. Dios nos revela su poder sobre el pecado, nos da claridad en cuanto a la salvación que ya Él consiguió para nosotros a través de esa obra en la cruz. Pero gracias a ese Dios Padre y Todopoderoso, resucita al tercer día y hoy nos muestra cómo debemos vivir ahora. Debemos imitarlo. Entonces les preguntaría, ¿ustedes quieren ser esclavos o quieren ser libres? La palabra de Juan 8, 34, 36 dice: Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. ¡Qué promesa! Señor, hoy nos das completa libertad. ¿Por qué? Porque lo hemos recibido como el Salvador que nos ha dejado ser libres del pecado.
Pasamos a ser libres para vencer la tentación, para vivir la vida dentro del propósito de Dios. En Cristo tenemos libertad, pero debemos decidir si viviremos como hijos libres que reflejan su imagen o si viviéramos como esclavos. Dios nos da las fuerzas para no ceder ante la tentación y nos recuerda con Él que somos más que vencedores. El enfocarnos en Dios y vivir dentro de su voluntad va a disminuir dentro de nosotros un poco de placeres que teníamos. ¿Por qué? Porque ahora nuestro anhelo se basa en agradarle a Dios. La palabra de Romanos 6:1-2 dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. La vida con Jesús definitivamente es excepcional, es una aventura diferente. La ley trae castigo severo, pero la vida con Jesús nos libera de estar condenados. No importa cuán grandes hayan sido tus pecados, tus errores, eso que cometió en el pasado. Pero cuando Dios con su divina gracia decide perdonar, Él nos concede un perdón completo. Quiere decir, por su gracia. Nosotros no podemos permanecer eh, estáticos, esperando a ver qué pasa. No, ni tampoco culpándonos. Sí, cometí el pecado tal. Ya lo confesé, ya lo solté. El Señor aquí me da promesa. Pero si yo no llevo eso a la cruz del Calvario, seguramente me va a atormentar, me va a robar la paz. Entonces, Dios siempre nos va a ofrecer un nuevo comienzo. Siempre no, una sola vez lo hace Él. Nos da la esperanza para tener con Él una eternidad eterna. Y nos permite también tener la presencia del Espíritu Santo. Entonces, miren, hay una palabra que nos regala el Señor esta mañana. En Romanos 6, 20, 23 dice: cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí vemos la diferencia de lo que es una vida esclava del pecado y una dedicada al servicio de Dios. ¿Cuál de las dos quiere ser usted? Tan fácil saber quién o qué gobierna nuestras vidas. Entonces, si nosotros sabemos ya quién nos gobierna nuestra vida, ¿qué es lo que debemos mirar? El fruto. El pecado trae fruto que avergüenza y que lleva a la muerte espiritual. Sin embargo, el fruto de justicia o de una vida que hemos decidido poner al servicio de Dios es un fruto lleno de santidad que conduce a una vida eterna, a una vida santa, a una vida apartada para Dios. Quiere decir que debo estarle agradando en todo momento. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Es así como logramos reconocer el gran regalo de vida eterna que Dios nos ha dado. Viviendo llenos del Espíritu, perseveramos en obediencia a la palabra de Dios. Firmes en nuestra libertad. Gálatas 5:1 dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud.
Entonces Jesús, si nos ha dado la libertad del yugo del pecado, ¿cómo hemos de cumplir toda esa ley del Antiguo Testamento? No hay nada que podamos hacer para ganar el perdón de Dios, no importa cuán buenos aparentemos ser ante los ojos de los demás. En Efesios 2, 8, 9 dice, somos salvos por la gracia de Dios y solo el sacrificio de Cristo es el que nos trae verdadera libertad. ¿Cómo se nos revela una vida llena del Espíritu? El fruto de la palabra de Gálatas 5, 22, 25 dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos entonces sometiendo nuestra voluntad a Él. Hemos sido llamados a ser libres, pero no nos da permiso para vivir como queramos, a rienda suelta, a nuestras pasiones, a nuestros deseos. No, 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 no. Es tratando de imitarlo al 100%, teniendo en cuenta los frutos del Espíritu. Entonces, que la libertad que tenemos en Cristo sea la que nos trae bienestar espiritual, sea la que nos ayuda en nuestra relación con los demás. Dejemos que sea el Espíritu Santo el que haga su obra de transformación sobre la vida del que la necesita y vivamos libres del poder del pecado para la gloria y honra de nuestro Salvador. Oramos. De verdad que yo estoy sin palabras, solo podría decirle gracias, mil gracias, amado Dios, por la obra de tu Hijo unigénito en la obra de la cruz del Calvario, porque fue una promesa gloriosa para la humanidad. Vemos tu amor en cada acción, que nos hace sentir rectos, porque tú eres un Dios justo, un Dios que sobrepasa todo entendimiento, que aunque no podamos pasar por alto nuestro pecado, sabemos que ese sacrificio fue para cada uno de nosotros. Y tú nos has declarado inocentes, porque éramos ignorantes. Nos has permitido apartarnos del mal, nos has restaurado. Por eso solo podemos abrir la boca para darte gracias, mil gracias, por declararme inocente después de conocerte por siempre y para siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Les invito a compartir esta palabra, no olviden. Habrá quien necesite reconocer de las obras del Señor. Bendiciones.